Yo sé lo que es quedarte despierta a las 2 de la mañana con un nombre pegado en la cabeza como si fuera una canción que no puedes dejar de tararear. Y no es cualquier nombre. Es el nombre de alguien que amas, o que amaste, o que te hizo daño, o que se fue sin despedirse. Yo también he estado ahí, sentado en la oscuridad de mi propia cocina, con el pecho apretado, preguntándole a Dios, ¿por qué no puedo sacarme a esa persona de la mente? ¿Por qué cada vez que cierro los ojos, ahí está otra vez, como un eco que no se apaga? Y durante mucho tiempo creí que eso era debilidad. Creí que algo andaba mal conmigo. Pero fíjate lo que te voy a decir esta noche, porque lo que el Señor me puso en el corazón sobre el significado espiritual de pensar constantemente en alguien tiene tres raíces que nadie te ha explicado juntas. Y la tercera es la que va a cambiarte la manera de orar a partir de mañana. Porque hay una diferencia enorme entre un pensamiento que te atormenta y un pensamiento que Dios puso ahí con un propósito. Y tú necesitas saber cuál de los dos es el tuyo. Porque de eso depende lo que hagas con esas noches de insomnio, con esa angustia que se te instala en el pecho cada vez que ves una foto, cada vez que alguien menciona ese nombre, cada vez que tu mente regresa sola, sin que tú le des permiso al mismo lugar. Y antes de que sigas escuchando, quiero que sepas algo. No estoy aquí para decirte que dejes de pensar en esa persona, no. Lo que voy a mostrarte es que muchas veces Dios usa esos pensamientos como una brújula espiritual que tú no sabías que tenías en las manos. ¿Te has dado cuenta de que casi siempre esos pensamientos se hacen más fuertes de madrugada? No es coincidencia y no es el enemigo. Bueno, a veces sí, pero no siempre. Y ahí está el problema. Que te enseñaron a tenerle miedo a todo pensamiento repetitivo como si fuera una trampa del diablo, y resulta que a veces es exactamente lo contrario. A veces es una asignación de intercesión. Fíjate bien lo que acabo de decir, una asignación de intercesión. Eso quiere decir que Dios te está pidiendo que ores por alguien, y la manera en que te lo está pidiendo es poniendo a esa persona en tu cabeza una y otra vez hasta que tú te arrodilles y digas su nombre en voz alta. Pero hay más, porque no todos los pensamientos constantes son asignaciones. Algunos son heridas y otros son ataduras. Y si tú no sabes distinguir cuál es cuál, vas a orar de la manera equivocada. Vas a reprender lo que deberías estar sanando y vas a ignorar lo que deberías estar cortando. Y déjame darte algo antes de seguir, algo que quiero que te quede claro desde ahora. La ciencia lo confirma. Los neurólogos han descubierto que el cerebro humano tiene una zona que se activa cuando piensas en personas con las que tienes un vínculo emocional profundo. ¿Y sabes qué es lo más impresionante? Esa misma zona del cerebro es la que se activa cuando oras. Es decir, tu cerebro no distingue entre pensar en alguien que amas y hablar con Dios sobre alguien que amas. Para tu cerebro es el mismo acto. Dios diseñó tu mente para que el amor y la oración viajaran por el mismo camino. No es un defecto que pienses tanto en alguien, es diseño divino. El problema no es el pensamiento. El problema es que nadie te enseñó a usarlo. ¿Te das cuenta de lo que eso significa? Que cada vez que piensas en tu hijo a las 3 de la mañana, tu cerebro ya está en posición de oración. Lo único que te falta es abrir la boca. Pero vamos al grano. Porque te prometí tres raíces y necesito mostrarte cada una con carne y hueso, no con teoría. Déjame contarte de una mujer que conocí hace años. Se llamaba Esperanza. Tenía 62 años cuando me buscó después de una reunión de oración en su iglesia. Era una mujer fuerte,
de esas que sostienen la casa entera sin pedir nada a cambio, de esas que cocinan para 20 personas un domingo y al final comen de pie en la cocina porque ya no quedaron sillas. Había criado 4 hijos prácticamente sola porque su esposo trabajaba lejos y solo venía cada 15 días. Sus manos lo decían todo, manos anchas, fuertes, con los nudillos marcados de tanto lavar, de tanto amasar, de tanto sostener lo que se caía. Esperanza me dijo algo esa noche que se me quedó grabado. Me dijo: «Padre, yo no puedo dejar de pensar en mi hijo Daniel. Me despierto a las 3 de la mañana y lo primero que está en mi cabeza es su cara. Y durante el día estoy lavando los trastes y de repente lo veo así, como si estuviera parado frente a mí. Y ya no sé si estoy loca, si es Dios, si es el enemigo, o si simplemente es que lo extraño tanto que mi cabeza no lo puede soltar». ¿Te suena conocido? Porque yo sé que a más de una se le acaba de apretar algo aquí adentro. Daniel se había ido de la casa a los 19 años. No se fue peleado. Se fue en silencio, que es peor. Un día simplemente empacó una mochila, dejó una nota en la mesa de la cocina que decía «necesito encontrarme» y se fue. Eso había sido hacía 8 años. 8 años de poner un plato de más en la mesa cada domingo y cada domingo volver a guardarlo sin que nadie lo hubiera tocado. 8 años de dejar su cuarto exactamente como estaba, con la cobija doblada y la almohada donde nadie duerme, con el olor a él que fue desapareciendo poco a poco hasta que un día ya no olía a nada, y eso fue peor que todo. 8 años de marcar un teléfono que a veces contestaba con un «estoy bien, mamá», dicho deprisa, como si hablar con ella fuera un trámite, y a veces no contestaba. Y el silencio era como un pozo oscuro donde caían todas las preguntas sin respuesta. Y Esperanza hacía todo lo que le decían. Oraba en la mañana, oraba en la noche, ayunaba. Iba a la iglesia 3 veces por semana. Ungía la puerta de la casa. Ponía música de adoración mientras cocinaba. Y aún así no podía sacarse a Daniel de la cabeza. Y lo que más la atormentaba no era el pensamiento en sí, era la culpa de no poder controlarlo. Porque alguien le había dicho que si ella estuviera bien con Dios, tendría paz, que si de verdad confiara, dejaría de pensar tanto en su hijo y lo soltaría al Señor. Y yo le pregunté algo que la desarmó. Le dije: «Esperanza, ¿y si Dios no quiere que dejes de pensar en Daniel? ¿Y si el hecho de que no puedas sacártelo de la cabeza es precisamente la prueba de que el Espíritu Santo te está usando como puente de intercesión?» Se quedó callada y luego empezó a llorar, pero no de tristeza, lloró de alivio, porque llevaba 8 años creyendo que su dolor era un defecto espiritual, cuando en realidad era una función espiritual. Mira, yo necesito que entiendas esto con mucha claridad, porque aquí está la primera raíz de lo que Dios me mostró. La Biblia tiene un concepto que en español se traduce muy pobremente. En el libro de Filipenses, el apóstol Pablo les escribe a los creyentes y les dice algo impresionante. Les dice: «los llevo en mi corazón», y usa una palabra griega que literalmente significa «los tengo en mis entrañas». No en la cabeza, en las entrañas. Pablo está diciendo: pensar constantemente en ustedes no es una distracción, es una señal de que estamos conectados en el Espíritu. ¿Entiendes lo que eso significa para ti esta noche? Significa que cuando no puedes dejar de pensar en tu hijo, en tu hija, en tu nieto, en esa persona que se alejó, no siempre es obsesión. A veces es intercesión disfrazada de insomnio. A veces Dios usa tu amor como antena espiritual para captar lo que esa persona necesita y no sabe pedir. Pero, y aquí viene lo importante, no siempre es así. Y por eso necesitas aprender a distinguir. Hay 3 tipos de pensamientos constantes.
El primero es el que te acabo de explicar, la asignación de intercesión. Dios pone a alguien en tu mente porque te está pidiendo que ores. Y la señal de que es intercesión es esta. Cuando oras por esa persona, el pensamiento se calma. No desaparece para siempre, pero se aquieta, como un bebé que deja de llorar cuando finalmente lo cargas. Si oras y sientes paz, aunque sea momentánea, es intercesión. El segundo tipo es la herida. Y este es más difícil de reconocer porque se disfraza de todo. Se disfraza de nostalgia, de enojo, de culpa, de es que necesito entender por qué me hizo eso. La herida te hace pensar constantemente en alguien, no porque Dios te lo esté pidiendo, sino porque hay algo dentro de ti que no ha sanado. Es como tener una espina clavada en el pie. No puedes dejar de sentirla con cada paso. No es que quieras pensar en esa persona, es que la herida que te dejó no ha cerrado. Y cada vez que tu mente se queda en silencio, cuando apagas la televisión, cuando los nietos se van, cuando la casa se queda vacía y el reloj de la pared es lo único que suena, la herida habla. Habla más fuerte que la música de alabanza. Habla más fuerte que el versículo que te aprendiste de memoria. Habla con una voz que se parece mucho a la tuya y por eso te confunde. Yo lo comparo con la olla que dejas en la estufa a fuego bajo. Desde afuera no se ve nada. No hay vapor, no hay ruido, no hay señal de que algo está hirviendo. Pero por dentro el agua está caliente y si no la atiendes, un día se desborda. Así es la herida que no se nombra. ¿Y cómo sabes que es herida y no intercesión? Porque cuando oras no sientes paz, sientes más enojo, más tristeza, más angustia. La oración no calma, el pensamiento lo intensifica. Y entonces crees que algo anda mal con tu fe cuando lo que anda mal es que estás orando sobre la persona equivocada. No necesitas orar por esa persona, necesitas orar por ti. Necesitas pedirle a Dios que sane la herida que esa persona te dejó. Y fíjate qué interesante. Esperanza pensaba que su pensamiento constante sobre Daniel era un solo tipo, pero cuando empezamos a desmenuzarlo, descubrimos que eran dos. Había momentos donde pensaba en Daniel y sentía urgencia de orar, y cuando oraba algo adentro de ella se aquietaba. Eso era intercesión. Pero había otros momentos, sobre todo de noche, sobre todo cuando estaba sola en la cocina con el silencio y el olor del café recién hecho donde pensaba en Daniel y lo que sentía no era urgencia de orar, era culpa. Una culpa pesada, oscura, que le apretaba el pecho como si alguien le pusiera una piedra encima. Y en esos momentos cuando intentaba orar, no podía, las palabras no salían o salían pero vacías y se sentía peor. ¿Sabes por qué? Porque en esos momentos no estaba intercediendo por Daniel. Estaba reviviendo una herida propia, la herida de una madre que se pregunta todos los días si hizo algo mal, si le faltó tiempo, si le sobró disciplina, si debió haber dicho algo que no dijo o callado algo que dijo de más. Y esa herida nadie se la había nombrado. Nadie le había dicho, Esperanza, lo que sientes no es un problema espiritual, es un duelo. Es el duelo de la mamá que hizo todo lo que pudo y aún así su hijo se fue. Te voy a decir algo que tal vez nadie te ha dicho así. No todo pensamiento repetitivo necesita guerra espiritual. Algunos necesitan misericordia. Algunos necesitan que te sientes, que respires hondo y que le digas a Dios con tus propias palabras, Señor, esto me duele y no sé qué hacer con este dolor, pero aquí estoy y aquí está mi herida y te la entrego no porque pueda dejar de sentirla, sino porque ya no quiero cargarla sola. Ahora, el tercer tipo, y este es el que casi nadie te explica y es el más peligroso de los tres.
El tercer tipo de pensamiento constante no es intercesión ni es herida, es atadura. Y la diferencia es esta. La intercesión te mueve a orar. La herida te mueve a llorar. Pero la atadura te paraliza, no te deja orar, no te deja llorar. Te deja en un limbo donde lo único que haces es pensar, 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 dar vueltas y vueltas como un perro atado a un poste que camina en círculos sin poder ir a ningún lado. La atadura se reconoce porque viene acompañada de algo muy específico, viene con vergüenza. La persona en la que piensas te genera vergüenza. No la puedes mencionar en voz alta, no le cuentas a nadie que piensas en ella. Si alguien te pregunta ¿qué te pasa?, dices nada y cambias de tema, la escondes. Y eso que escondes crece en la oscuridad, como el moho crece debajo de la alfombra donde nadie barre. Yo he visto mujeres que llevan 10, 15, 20 años pensando en alguien y jamás se lo han dicho a otra persona, ni a su pastora, ni a su mejor amiga, ni a su propia hija. Porque la vergüenza les dice, si alguien supiera lo que piensas, te juzgarían. Y entonces el pensamiento se convierte en un secreto y los secretos son el alimento favorito del enemigo. Se alimenta de lo que escondes, engorda con lo que no dices, y mientras más lo escondes, más poder tiene sobre ti. Pero fíjate que la vergüenza misma es la señal. Si piensas en alguien y sientes vergüenza, pregúntate, ¿por qué? ¿Qué hay en este pensamiento que no quiero que nadie vea? La respuesta a esa pregunta es exactamente donde Dios quiere entrar con su luz. No para exponerte, para liberarte. Hay una historia en la Biblia que necesitas escuchar. El profeta Eliseo tenía un sirviente que se llamaba Giezi, y un día el ejército enemigo rodeó la ciudad. El sirviente se asomó por la ventana temprano en la mañana, vio los caballos, los carros de guerra, los soldados por todos lados, y le entró un pánico terrible. Corrió a despertar a Eliseo y le dijo, «Estamos rodeados, ¿qué hacemos?». Y Eliseo le dijo una frase que necesito que te la grabes esta noche. «No tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos». Y entonces oró. No oró para que Dios mandara más soldados, no oró para que el enemigo se fuera, oró para que Dios le abriera los ojos al sirviente. «Señor, ábrele los ojos para que vea». Y cuando Giezi abrió los ojos, vio que la montaña estaba llena de caballos y carros de fuego rodeando a Eliseo. ¿Entiendes lo que eso significa? La protección ya estaba ahí, los ángeles ya estaban ahí. Lo único que faltaba era que él pudiera verlos. El ejército no apareció cuando Eliseo oró. El ejército ya estaba ahí desde antes. La oración no creó la protección. La oración le quitó la venda de los ojos al sirviente para que pudiera ver lo que Dios ya había hecho. Y eso me recuerda algo que necesito decirte. Hay una diferencia entre pedir y ver. A veces oramos pidiéndole a Dios que haga algo, cuando lo que Dios quiere es que le pidamos que nos muestre lo que ya hizo. No le pidas que actúe, pídele que te abra los ojos, porque Él ya se está moviendo. Ya está trabajando en tu hijo, en tu familia, en esa situación que te quita el sueño. Pero tú no lo puedes ver, porque tienes los ojos llenos de miedo. Es como la mujer que está de pie frente a la ventana en la noche esperando que llegue alguien y es tan oscuro afuera que no ve nada y piensa, no viene, no va a venir. Pero la persona ya está caminando por la calle, ya dobló la esquina, ya está a media cuadra, solo que la oscuridad no la deja ver. Y entonces la mujer necesita algo muy sencillo, necesita luz, no más fuerza, no más paciencia, luz.
Y eso es exactamente lo que te pasa a ti con esos pensamientos que te atormentan. La solución ya está ahí. Dios ya se está moviendo. Pero tú tienes los ojos espirituales nublados por el miedo, por la culpa, por la costumbre de cargar todo sola, y lo que necesitas no es más oración, necesitas otro tipo de oración. Necesitas orar como Eliseo: Señor, ábrele los ojos, no a mi hijo, no a la persona en la que pienso, ábremelos a mí para que yo pueda ver lo que tú ya estás haciendo. Volviendo a Esperanza. Cuando ella empezó a distinguir entre estos tres tipos de pensamientos, algo cambió. No de golpe, no fue un milagro instantáneo de esos que suenan bonitos en un testimonio, pero que rara vez pasan así en la vida real. Fue un proceso como cuando barres una casa que lleva meses sin limpiarse, no se limpia de una sola barrida. Barres un cuarto, descansas, barres otro, y a veces barres un cuarto y al día siguiente ya tiene polvo otra vez. Y eso no significa que barriste mal. Significa que vivir ensucia y que limpiar es un acto diario, no un evento único. Así es con los pensamientos. No vas a salir de aquí esta noche con la mente perfectamente limpia y organizada como un closet de revista, no. Vas a salir con una escoba nueva, y esa escoba se llama discernimiento. Empezó a notar cuando el pensamiento sobre Daniel era intercesión, aprendió a reconocer esa sensación de urgencia suave, como cuando el pan que está en el horno empieza a oler y sabes que está listo sin necesidad de abrir la puerta. Cuando sentía eso, oraba, no con fórmulas, no con gritos. Se sentaba en la orilla de la cama de Daniel, pasaba la mano por la almohada donde él solía dormir y decía solamente su nombre: Daniel. Y luego: Señor, cuídalo donde esté. No me lo traigas a la fuerza, tráelo cuando él esté listo. Pero mientras, ponle gente buena en el camino. Y también aprendió a reconocer cuando el pensamiento era herida, cuando sentía la culpa apretándole el estómago, cuando empezaban los debía haber y los por qué no hice. En vez de orar por Daniel, oraba por ella misma. Se ponía la mano en el pecho y decía: Señor, yo hice lo que pude con lo que tenía. Si me faltó algo, tú lo completas. Yo te entrego esta culpa porque ya no quiero que sea mi compañera de cama. ¿Ves la diferencia? No es dejar de pensar, es pensar con discernimiento. Te pido que no me sueltes aquí, porque lo que voy a decirte ahora es más difícil, pero te lo digo con el mismo amor con que una madre le dice a su hija que el camino que lleva no es el correcto. Hay personas que piensan constantemente en alguien porque tienen una atadura que ellas mismas alimentaron sin saberlo. Y no lo digo para culparte, lo digo para liberarte. Porque fíjate lo que pasa. Cuando tú piensas todo el día en alguien que te lastimó y no lo puedes soltar, a veces es porque una parte de ti cree que soltar es traicionar. Crees que si dejas de pensar en lo que te hizo es como si dijeras que no importó, que el daño no fue real, que lo que sufriste no cuenta. Y entonces te aferras al pensamiento como si fuera evidencia, como si necesitaras seguir repitiendo la historia en tu cabeza para probar que tu dolor fue legítimo. Pero eso es una trampa, porque tu dolor es legítimo con o sin el pensamiento repetitivo. Y soltar a esa persona de tu mente no significa que lo que te hizo no importó. Significa que ya no le vas a dar espacio en el lugar donde Dios quiere habitar. Porque tu mente no es un museo de heridas, tu mente es un templo. Y en un templo no se guardan cadenas, se guardan altares. El profeta Isaías escribió algo que Dios le dictó directamente. Y yo quiero que escuches esto como si Dios te lo estuviera diciendo a ti con tu nombre. No temas porque yo te redimí. Te llamé por tu nombre. Eres mía. ¿Escuchaste eso? No dice eres mía si logras dejar de pensar en esa persona. No dice eres mía
cuando tengas la mente limpia de todo pensamiento negativo. Dice, eres mía, punto, tal como estás, con los pensamientos, con las heridas, con las noches de insomnio, con los nombres que no puedes soltar. Eres mía. Quiero que esa frase se te quede para las noches difíciles. Te llamé por tu nombre, no por tus errores, no por tus fracasos, por tu nombre, el que te puso tu mamá, el que Dios conocía antes de que nacieras. Y ahora, fíjate en algo más. Hay una mujer en la Biblia que pensaba constantemente en alguien y todo el mundo la juzgaba por eso. Se llamaba Ana. Ana quería ser madre con una desesperación que solo puede entender la mujer que ha deseado algo con todo su cuerpo y no lo ha recibido. Cada vez que iba al templo, Ana pensaba en el hijo que no tenía. Pensaba con una intensidad tan fuerte que cuando oraba movía los labios pero no le salía la voz. Y fíjate lo que hizo el sacerdote Elí cuando la vio. La confundió con una borracha. ¿Hasta cuándo vas a estar ebria?, le dijo. Imagínate. La mujer más devota del templo fue confundida con una borracha porque su manera de orar no se parecía a lo que los demás esperaban. ¿Y sabes qué me rompe el corazón de esta historia? Que muchas de ustedes han vivido lo mismo. Han ido a la iglesia con el corazón roto. Han pedido oración por esa persona que no pueden dejar de pensar y alguien les ha dicho, suéltalo al Señor. O peor, si tuvieras más fe, no estarías así. Como si la fe fuera un anestésico que te duerme el corazón. Y quiero detenerme aquí un momento porque esto es importante. La fe no te quita el dolor. La fe te da fuerzas para caminar con el dolor sin que el dolor te domine. Son dos cosas completamente diferentes. Abraham tuvo fe y aún así subió al monte Moría con las piernas temblando. Moisés tuvo fe y aún así discutió con Dios diciéndole que no podía hablar bien. David tuvo fe y aún así escribió salmos donde decía, ¿hasta cuándo, Señor, me olvidarás para siempre? La fe no elimina el temblor. La fe te da piernas para seguir subiendo aunque tiemblen. Y hay algo más sobre Ana que nadie te dice. Cuando ella salió del templo, después de orar, la Biblia dice que su rostro ya no estaba triste. Pero fíjate, todavía no había recibido la respuesta. Su hijo todavía no nacía. Nada en su situación había cambiado. Lo que cambió fue ella. Cambió porque puso el peso donde debía estar, delante de Dios. No lo cargó de vuelta, lo dejó ahí. Y solo eso le cambió la cara. Eso es lo que quiero para ti esta noche. No que tu situación cambie mágicamente cuando termine este mensaje, sino que tú salgas de aquí con el rostro diferente, que dejes el peso en el altar y que camines más liviana. Aunque la respuesta todavía no llegue, aunque el hijo todavía no regrese, aunque la herida todavía duela, que tú camines diferente porque dejaste de cargar sola lo que nunca fue tuyo cargar. Ana no dejó de pensar en lo que deseaba, pero hizo algo que transformó su pensamiento de tormento en semilla. Lo llevó al altar. No lo reprimió. No fingió que no le importaba. Lo puso delante de Dios con todo el desorden, con todo el llanto, con todos los labios temblorosos y las palabras que no salían, y Dios la escuchó. No porque su oración fue elocuente, sino porque fue honesta. Y aquí necesito que pongas mucha atención, porque esto aplica directamente a tu vida esta noche. Cuando tú piensas constantemente en alguien, sea tu hijo, tu esposo, alguien que te lastimó, alguien que ya no está, alguien que se alejó, tienes dos opciones. La primera es dejar que ese pensamiento se quede dando vueltas en tu cabeza como ropa en la lavadora, dando vueltas sin parar, sin propósito, solo generando ruido. La segunda es tomar ese pensamiento y usarlo como combustible de oración. Convertir cada vez que esa persona aparece en tu mente
en una oración silenciosa, cada vez que aparezca, Señor, tú sabes por qué pienso en esta persona, úsalo para bien. Eso se llama oración continua. Y es exactamente lo que Pablo quiso decir cuando escribió oren sin cesar. No quiso decir que te pases 24 horas de rodillas. Quiso decir convierte cada pensamiento en una conversación con Dios. Mira, yo sé que hay alguien escuchándome esta noche que lleva meses, tal vez años, pensando en la misma persona. Y esa persona puede ser un hijo que se fue, puede ser un esposo que ya no está, puede ser alguien que te traicionó, puede ser alguien que murió y no pudiste despedirte, puede ser alguien que está vivo pero que vive como si tú no existieras. Y yo no voy a decirte que dejes de pensar en esa persona, no, porque sería como decirte que dejes de respirar. Ese pensamiento está ahí por una razón. Lo que sí te voy a pedir es que cambies lo que haces con ese pensamiento, porque el pensamiento en sí no es el problema. Lo que haces con él, sí. Si lo dejas suelto, se convierte en ansiedad. Si lo alimentas con culpa, se convierte en tormento. Si lo ahogas con distracción, se convierte en depresión silenciosa que nadie ve, pero que te pesa como un saco de piedras en la espalda. Pero si lo tomas con tus manos, esas manos tuyas que han lavado, que han amasado, que han sostenido nietos, que han juntado platos rotos, y lo pones en el altar de Dios, ese pensamiento se transforma. Deja de ser un tormento y se convierte en una ofrenda. Yo quiero que pienses en el tendedero de tu casa o el de la casa de tu mamá, si lo recuerdas. Cuando cuelgas la ropa mojada, la dejas ahí expuesta al sol y al viento, tú no secas la ropa. El sol la seca, el viento la seca, tú solo la cuelgas. La pones en el lugar correcto y dejas que fuerzas más grandes que tú hagan el trabajo. Eso es exactamente lo que haces cuando le entregas un pensamiento a Dios. No lo secas tú, no lo resuelves tú, lo cuelgas delante de Él y dejas que su sol, que su viento, que su espíritu haga lo que tú no puedes hacer con tu propia fuerza. Y fíjate que nuestras abuelas sabían esto sin que nadie se los enseñara con teología. ¿Qué hacía tu abuela cuando no podía dormir pensando en alguien? Se levantaba, prendía la estufa, se calentaba un café y se ponía a orar. No con fórmulas, no con libros, con sus palabras. Señor, cuídame a mi muchacho, y ya. Y fíjate algo hermoso, tu abuela no tenía un título en teología, pero tenía algo que muchos teólogos no tienen. Tenía la honestidad de llevarle a Dios exactamente lo que sentía, sin filtrarlo, sin adornarlo, sin hacerlo sonar bonito. Nuestras abuelas no mezclaron las cosas por ignorancia. Lo hicieron porque les tocaron tiempos difíciles y agarraron fuerza de donde pudieron. Dios honra ese corazón, pero a ti te está dando la oportunidad de quedarte con lo bueno, con esa fe cruda, directa, sin adornos, y soltar lo que nunca debió estar ahí. Ahora, hay algo más que quiero mostrarte sobre este tema, y es algo que la Iglesia rara vez enseña. En el libro del profeta Oseas, Dios le dice algo al pueblo que me dejó temblando la primera vez que lo leí de verdad. Dice, yo pensaré en ellos, Dios pensando. Dios el que creó galaxias, el que sostiene el universo, el que tiene un calendario que no se acaba dedicando espacio en su mente para pensar en ti. Si Dios piensa constantemente en sus hijos, ¿por qué te avergüenzas de que tú hagas lo mismo? El Salmo 139 dice que los pensamientos de Dios hacia ti son más que los granos de arena del mar, más que los granos de arena. ¿Te imaginas a Dios diciendo, ay, ya tengo que dejar de pensar en Rosa, ya es obsesión? No, Dios piensa en ti todo el tiempo y no se avergüenza de eso, al contrario lo declara con orgullo. Y el mismo Salmo dice algo que me estremece, tú me conoces desde antes de que yo naciera.
Tus ojos vieron mi cuerpo cuando todavía no tenía forma. Eso significa que Dios pensaba en ti antes de que existieras. Pensaba en tu cara, en tus manos, en tu risa, en tu forma de caminar, en tus lágrimas, en este momento exacto en el que estás escuchando estas palabras. Te pensó antes de crearte y no ha dejado de pensarte ni un solo segundo desde entonces. Entonces, cuando tú piensas en tu hijo todo el día, cuando no puedes sacarte a esa persona de la mente, estás haciendo algo profundamente divino. Estás imitando a Dios sin saberlo. Estás haciendo con tu hijo lo que Dios hace contigo. Pensarlo sin parar, amarlo sin condición, esperarlo sin reloj. Pero aquí viene la parte difícil, porque una cosa es pensar con amor y otra cosa es pensar con cadenas. Y yo necesito ayudarte a cortar las cadenas sin cortar el amor. ¿Cómo se ve una cadena disfrazada de amor? Se ve así. Piensas en tu hijo y de inmediato sientes un nudo en la garganta. Piensas en esa persona y el estómago se te revuelve. Piensas en alguien y la primera emoción no es ternura, es angustia. Si el pensamiento te enferma, no es amor. El amor duele, sí, pero no enferma. La diferencia es sutil, pero es real. El dolor del amor te hace orar. El dolor de la cadena te paraliza. El dolor del amor te lleva a Dios. El dolor de la cadena te aleja. Y aquí viene la segunda raíz que Dios me mostró, y es una que va a confrontarte, pero necesitas escucharla. A veces piensas constantemente en alguien porque no has perdonado algo. Y no estoy hablando de perdonar a esa persona, estoy hablando de perdonarte a ti misma. Hay madres escuchándome esta noche que cargan una culpa que pesa más que cualquier enfermedad. La culpa de debí haber hecho más. La culpa de si yo hubiera estado más presente. La culpa de le di todo lo que tenía y no fue suficiente. Y esa culpa se disfraza de pensamiento constante. Piensas en tu hijo no porque Dios te lo pida. Piensas en tu hijo porque cada vez que lo recuerdas, una voz adentro de ti te dice, fue tu culpa. Y esa voz no es de Dios. Te lo digo con toda la autoridad que me da a conocer su palabra. Esa voz no es de Dios. Dios convence, pero no condena. Dios te muestra el error, pero no te entierra en él. El enemigo es el que te repite, fue tu culpa. Como un disco rayado a las 3 de la mañana cuando no puedes dormir y estás sola con tus pensamientos. Y fíjate la trampa. El enemigo usa tu amor de madre como arma en tu contra. Sabe que tú darías la vida por tus hijos y por eso te ataca con culpa, porque sabe que es la herida que más te duele. No te ataca con tentaciones del mundo, te ataca con tu propia maternidad. Es como si agarrara la cosa más sagrada que tienes y la usara como cuchillo. Y lo hace de maneras muy sutiles. Lo hace cuando estás viendo una foto vieja y de repente piensas, mira qué chiquito estaba, mira cómo sonreía, ¿en qué momento lo perdí? Y esa palabra lo perdí ya es una mentira, porque tú no lo perdiste, él tomó una decisión, pero el enemigo te lo plantea como si hubiera sido tu culpa para que vivas con esa piedra en el pecho. Lo hace cuando tu nuera te habla distinto o cuando tu nieto dice algo que te duele, o cuando ves a otras familias en la iglesia que parecen perfectas y te preguntas, ¿qué hicieron ellas que yo no hice? Y te compares. Y la comparación es otro cuchillo que el enemigo maneja con mucha precisión. Pero aquí está la verdad que lo desarma. Tú no eres responsable de las decisiones de tus hijos adultos. Leíste bien, no eres responsable. Fuiste responsable de criarlos, de alimentarlos, de enseñarles, de orar por ellos, y eso lo hiciste. ¿Con errores? Sí. ¿Con limitaciones? Sí.
pero lo hiciste. Lo que ellos hacen con lo que les diste ya no está en tus manos, está en las manos de Dios. Y las manos de Dios son más grandes que las tuyas, mija, mucho más grandes. En el libro de Ezequiel, Dios establece un principio que necesitas grabar en tu corazón. El alma que peque, esa morirá. El hijo no cargará la culpa del padre, ni el padre cargará la culpa del hijo. ¿Sabes lo que eso significa? Que Dios no te está culpando por lo que tu hijo decidió. Que Dios no mira tu maternidad con ojos de juez, la mira con ojos de padre. Porque Él también tiene hijos que se alejaron. Él también sabe lo que se siente amar a alguien que no te quiere escuchar. Y eso me lleva a la tercera raíz. La que te dije al principio que iba a cambiar tu manera de orar. La tercera raíz es esta. A veces Dios permite que pienses constantemente en alguien porque te está preparando para un reencuentro que todavía no ves. Déjame explicarte esto con algo que pasa en la naturaleza y que me parece profundamente espiritual. Cuando una semilla se planta en la tierra, hay un periodo largo, a veces semanas, a veces meses, donde no se ve nada. La tierra está igual, no hay brote, no hay señal de vida. Y si tú no supieras que plantaste algo ahí, pensarías que no hay nada. Pero debajo de la superficie, donde nadie ve, esa semilla está trabajando, está echando raíces, está buscando agua, está empujando con una fuerza que no se ve pero que es real, y un día, sin aviso, sin permiso, el brote revienta la tierra y sale a la luz. Tus oraciones son semillas. Cada vez que piensas en esa persona y oras, estás plantando algo en la tierra espiritual. Y puede ser que lleves años sin ver nada, sin ver cambio, sin ver señal. Pero eso no significa que nada esté pasando. Significa que la semilla está trabajando debajo de la superficie, donde tus ojos no alcanzan, pero donde los ojos de Dios nunca se apartan. No siempre es así. No te voy a dar falsas esperanzas. A veces la persona no regresa. A veces el reencuentro no es en esta tierra. Pero a veces, y yo lo he visto con mis propios ojos, Dios mantiene vivo el pensamiento porque está trabajando en las dos partes al mismo tiempo. Mientras tú piensas en tu hijo está pensando en ti. Mientras tú no puedes dormir, él tampoco puede. Mientras tú le pides a Dios que lo cuide, Dios le está mandando señales que él todavía no entiende, pero que un día van a hacer clic. Porque las oraciones de una madre no tienen fecha de vencimiento en el cielo. Yo le dije eso a Esperanza. Y ella me dijo algo que me rompió. Pero padre, ya pasaron 8 años. Y yo le respondí, Ana oró durante años en el templo y la gente pensó que estaba loca. Sara esperó hasta los 90 años para ver la promesa. Dios no tiene reloj. Tiene calendario, pero no tiene reloj. Y su calendario no es el tuyo. 12 meses después de esa conversación, me llamó Esperanza. Yo estaba en mi escritorio un martes por la noche. Contesté el teléfono y lo único que escuché fueron sollozos. Pensé lo peor. Le dije, Esperanza, ¿qué pasó? Y entre llanto me dijo, Daniel vino a cenar el domingo. Eso fue todo. Daniel vino a cenar el domingo y luego me dijo algo que no voy a olvidar mientras viva. ¿Y sabe qué, padre? Cuando lo vi parado en la puerta, flaco, con barba, con los ojos cansados, lo primero que pensé fue, yo sabía que ibas a regresar. No sé cómo, pero lo sabía. Algo adentro de mí nunca lo soltó. Y quiero ser honesto contigo, no fue perfecto. Daniel no volvió a vivir con ella. No fue una reunión de película donde todos lloran de alegría y se abrazan y todo queda arreglado. No, fue una cena callada, con silencios incómodos, con cosas que no se dijeron.
Daniel se fue esa misma noche a donde fuera que estaba viviendo. Pero volvió el siguiente domingo, y el siguiente, y poco a poco, despacio como la semilla que tarda pero que un día brota, la relación empezó a sanar. No se arregló en un día, se fue cosiendo puntada por puntada, como quien remienda un mantel viejo con hilo nuevo. Y eso es importante que lo sepas, porque los testimonios bonitos a veces te hacen más daño que bien. Te hacen creer que todo se resuelve de golpe, y cuando tu historia no es así, piensas que algo anda mal con tu fe. No, lo que anda bien es que Dios trabaja despacio cuando quiere que las cosas duren. Lo que se construye rápido se cae rápido. Lo que Dios construye puntada a puntada dura para siempre. Ese algo era el Espíritu Santo. No era obsesión, no era debilidad, no era falta de fe. Era Dios manteniéndola conectada con su Hijo a través de un hilo invisible que ninguna distancia puede cortar. Ahora, yo no sé en quién estás pensando tú esta noche. No sé si es un hijo, no sé si es alguien que murió, no sé si es alguien que te hizo daño, no sé si es alguien que amas en silencio y no se lo has dicho. No sé si es alguien que necesita tu perdón o alguien cuyo perdón tú necesitas. Pero sé esto, el hecho de que estés escuchando este mensaje esta noche no es casualidad, es cita. Dios tenía una cita contigo a esta hora, en este lugar, con estas palabras, y quiero que hagas algo conmigo. Quiero que pienses en esa persona ahora mismo. No le huyas al pensamiento, no lo reprimas, déjalo venir, deja que la cara de esa persona aparezca en tu mente, deja que el nombre suba desde tu pecho hasta tu garganta. Y ahora quiero que pongas tus manos sobre tu pecho, las dos manos, una sobre la otra, sobre tu corazón. Cierra los ojos, siente tu propio latido debajo de tus manos. Ese corazón que ha latido por ti durante 60, 65, 70 años sin pedirte nada a cambio. Ese corazón que ha amado cuando no le correspondían, que ha perdonado cuando nadie le pedía perdón, que ha seguido latiendo en las noches más oscuras de tu vida. Y ahora dile a Dios con tus propias palabras, no con las mías. Señor, tú sabes en quién estoy pensando. Tú lo sabes mejor que yo. Y hoy te entrego ese pensamiento. Si es intercesión, dame fuerzas para orar. Si es herida, sáname. Si es atadura, córtala. Pero no me dejes sola con este pensamiento, porque ya no puedo cargarlo sin ti. Perdóname, Señor, por las veces que confundí tu voz con mi culpa. Perdóname por las veces que creí que pensaba demasiado en alguien cuando tú me estabas pidiendo que orara. Perdóname por las veces que quise soltar lo que tú me estabas pidiendo que sostuviera. Y si esa persona necesita volver, prepárale el camino. Pero si lo que necesita sanar soy yo, empieza conmigo. Empieza esta noche, en esta cama, en esta cocina, en esta sala donde estoy sola contigo. Yo te entrego los nombres que me quitan el sueño. Los pongo aquí en tus manos, que son más grandes que las mías, y confío en que tú vas a hacer con ellos lo que yo no puedo. No me pidas que entienda todo, Señor, solo pídeme que confíe, y yo te digo que sí. Hoy, con este cansancio, con esta duda, con estos ojos que ya no ven tan bien como antes, pero que todavía saben llorar delante de ti, te digo que sí, confío. Ahora respira profundo, suelta el aire despacio, como si soltaras algo que llevas cargando mucho tiempo. Otra vez, respira profundo y al soltar el aire, suelta también el peso. No todo, no te pido que sueltes todo esta noche. Solo
un pedacito, el pedacito que puedas. Dios se encarga del resto. Y quiero que hagas algo esta semana. No te estoy dejando sin tarea. Cada vez que pienses en esa persona y vas a pensar, porque no vas a dejar de hacerlo de la noche a la mañana, cada vez que su nombre aparezca en tu cabeza, no lo pelees. No digas, ¡ay, otra vez! Dile a Dios, aquí está otra vez este nombre, Señor. ¿Qué quieres que haga con él? Y espera, no hagas nada más. Solo espera. Si sientes paz, ora por esa persona. Si sientes dolor, ora por ti. Si sientes confusión, dile a Dios, no entiendo, pero confío. Y si es tu hijo el que se fue, mija, escúchame bien, tu hijo no se perdió, se fue. Lo que se pierde no sabe cómo regresar, lo que se fue sí sabe. Piensa en cuando tú eras joven y te alejaste de tu mamá por un tiempo. ¿Te perdiste? No. Nunca olvidaste el camino a su casa. El olor de su cocina seguía guardado en algún rincón de tu memoria como un mapa invisible que nadie te podía quitar. Y un día, sin que nadie te lo pidiera, regresaste. No porque alguien te obligó, porque algo adentro de ti extrañaba ese olor, esas manos, esa voz que decía tu nombre de una manera que nadie más en el mundo puede pronunciar. Tu hijo tiene guardado el mismo olor, el olor de tu casa, el olor de tus manos, el olor del arroz que hacías los domingos, del café de la mañana, del jabón con el que lavabas su ropa. Y un día, cuando menos lo esperes, va a seguir ese olor de vuelta. Y mientras tanto, quiero que hagas algo cada noche. Ve al cuarto de tu hijo. Si ya no tienes su cuarto, ve al lugar de la casa donde más lo recuerdas. Siéntate, pon tu mano sobre la superficie más cercana a la cama, la mesa, la silla donde se sentaba y di solamente su nombre. No necesitas orar un rosario entero, no necesitas una hora de rodillas. Di su nombre, despacio, con amor, como lo decías cuando era bebé y lo arrullabas en tus brazos. A veces la oración más poderosa es la más corta. A veces basta con que una madre diga un nombre para que todo el cielo se detenga a escuchar. Y no le pongas fecha. No digas, Señor, tráemelo para Navidad o antes de que me muera. Las oraciones de una madre no tienen fecha de vencimiento en el cielo. Dios no trabaja con tu calendario, trabaja con el suyo. Y el suyo siempre, siempre llega a tiempo, aunque a ti te parezca que llega tarde. Y si la persona en la que piensas es alguien que ya no está en este mundo, déjame decirte algo que necesitas escuchar. Pensar en alguien que murió no es vivir en el pasado. Es honrar lo que esa persona significó. Y si la extrañas, no es porque te falta fe, es porque lo que vivieron juntas fue real. Y lo que es real no se olvida. Lo que es real deja huella. Y esa huella en tu corazón no es una cicatriz. Es un sello de amor que ni la muerte puede borrar. Yo sé que hay noches en que le hablas, en que le dices cosas en voz baja como si pudiera escucharte, en que pasas la mano por su lado de la cama y la sábana está fría y eso te rompe, y te han dicho que no deberías hacer eso, que ya suéltalo, que ya está con el Señor. Y sí, está con el Señor, pero eso no significa que tu corazón no tenga derecho a extrañarlo. El apóstol Pablo lo dijo claro, el amor nunca deja de ser, nunca. No dijo el amor dura hasta que la muerte lo separe, dijo nunca deja de ser. Lo que amaste sigue siendo amado, lo que viviste sigue siendo real. Y pensar en esa persona no es debilidad. Es la prueba más hermosa de que el amor que Dios te dio por ella fue genuino, profundo y eterno. Y si la persona en la que piensas
Es alguien que te hizo daño, un esposo que te maltrató, un familiar que te traicionó, alguien que te usó y te dejó. ¿No te voy a pedir que perdones esta noche? Sé que el perdón no es un interruptor que se enciende y se apaga. El perdón es un camino, no un destino. Se camina un paso a la vez. Y hay días en que avanzas 3 pasos y retrocedes 2. Y eso no es fracaso. Eso es ser humana. Pero sí te voy a pedir algo. Deja de darle la renta gratis de tu mente. Esa persona ya no debería vivir ahí. Tu mente no es un hotel para los que te lastimaron. Y cada vez que le das espacio en tus pensamientos, le estás dando poder sobre tu paz. Le estás regalando tus noches. Le estás regalando tu tranquilidad. Le estás regalando el momento del café de la mañana y el silencio de la noche, y esa persona no se lo merece. ¿Sabes qué es lo más duro? Que a veces la persona que te lastimó ni siquiera sabe que tú piensas en ella. Está por ahí viviendo su vida, durmiendo tranquila, mientras tú cargas una piedra que ella puso en tus manos hace años y nunca vino a recoger. Empieza con algo pequeño. Cada vez que esa persona aparezca en tu mente, dile a Dios: Señor, yo no puedo perdonar esto sola. No tengo la fuerza, pero tampoco quiero seguir cargándolo. Hoy no te pido que me quites el dolor. Te pido que me des la fuerza para no dejar que ese dolor me gobierne. Ayúdame. Y eso es suficiente. No necesitas una oración de 2 horas. Necesitas una frase honesta repetida cada vez que el pensamiento regresa y va a regresar. Pero cada vez que lo devuelvas a Dios, llega con un poquito menos de fuerza, como una ola que se va retirando de la playa poco a poco. Ese cuerpo tuyo, que está cansado, que te duele en lugares que no le cuentas a nadie, esas rodillas que ya no se arrodillan como antes, esa espalda que carga lo visible y lo invisible, esos ojos que ya no leen las letras chiquitas del teléfono, ese insomnio que te visita como un vecino que no fue invitado pero que ya tiene llave de tu casa. Ese cuerpo es templo del Espíritu Santo, no es una casa vieja, es un templo. Y Dios no abandona sus templos, no los deja caer, los restaura, los habita, los cuida desde adentro. Yo sé que a veces te miras al espejo y no reconoces a la mujer que te devuelve la mirada, que las arrugas te cuentan historias que no siempre quieres recordar, que el cansancio ya no se quita con una noche de sueño como antes, que hay dolores que aprendiste a cargar en silencio porque no quieres preocupar a nadie, porque toda la vida has sido la fuerte, la que sostiene, la que no se queja. Pero mija, y esto te lo digo con todo mi corazón, Dios ve cada dolor que escondes, cada suspiro que sueltas, cuando nadie te oye, cada vez que te levantas despacio de la silla porque las piernas ya no responden como antes, y Él no te ve con lástima, te ve con ternura. Con la ternura de un padre que sabe exactamente cuánto ha cargado su hija y que le dice: ya descansa, yo me encargo un rato. Y si te despertaste a las 3 de la mañana pensando en alguien y no pudiste volver a dormir, déjame preguntarte algo. ¿Y si no era el enemigo despertándote? ¿Y si era Dios diciéndote: levántate que quiero hablar contigo a solas, sin ruido, sin distracción, solo tú y yo en la oscuridad de tu cuarto? Porque a veces Dios te despierta de madrugada no para atormentarte, sino para encontrarte en el único momento del día donde no hay nadie más peleando por tu atención. Quiero terminar con algo que le dije a Esperanza la última vez que hablamos. Le dije: ¿sabes por qué no pudiste dejar de pensar en Daniel durante 8 años? Y ella me dijo: porque lo amo. Y yo le dije: sí. Pero no solo por eso. También porque Dios necesitaba que alguien en la tierra siguiera diciendo el nombre de Daniel en voz alta, porque cada vez que tú decías Daniel en oración, un ángel en el cielo se movía. Cada vez que tú no podías dormir y llorabas su nombre en la almohada, algo en el mundo espiritual se sacudía.
Tu pensamiento constante no era tu debilidad, era tu arma, y ni tú lo sabías. La oscuridad le tiene miedo a una mujer que ora de madrugada, le tiene miedo a esas manos juntas que huelen a jabón de trastes, le tiene miedo a esa voz quebrada que dice un nombre entre lágrimas, le tiene miedo a esa fe terca, necia, inquebrantable que no se rinde aunque lleve años esperando. Le tiene miedo a la mamá que se levanta a las 3 de la mañana no porque no pueda dormir, sino porque tiene una cita con el Dios que nunca duerme. Tú eres esa mujer. No importa si tienes 60 años o 70 o 55. No importa si vives en una ciudad grande o en un pueblito donde todos se conocen. No importa si tu casa es grande o chica, si tienes mucho o si el dinero apenas alcanza. Lo que importa es que cuando tú te arrodillas o te sientas, porque las rodillas ya no siempre cooperan, y abres la boca para decir un nombre delante de Dios, el cielo entero se inclina para escucharte. Y Dios esta noche te dice, no dejes de pensar en quien piensas, pero ya no lo cargues como peso, cárgalo como oración, cárgalo como semilla, cárgalo como lo que es, una asignación del cielo que solo tú puedes cumplir. Porque te escogí a ti, no a un ángel, no a un profeta, a ti, con tus manos cansadas, con tu voz quebrada, con tu fe imperfecta pero inquebrantable, te escogí a ti. Amén. Si llegaste hasta aquí, cuéntame cómo te sientes esta noche. Una palabra basta. Escríbela en los comentarios. No necesitas explicar nada, solo dime qué sientes. Y si conoces a alguien que no puede dormir pensando en alguien, una amiga, una hermana, tu mamá, compártele este mensaje. A veces la mejor oración que puedes hacer por alguien es enviarle las palabras que ella necesitaba escuchar. Te espero en el próximo mensaje. Dios te bendiga.